Muy bien, buenas noches. Bienvenidos ya a la semana número 3 de estos espacios abiertos del módulo 13, variación de procesos sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Abud y vamos a llevar a cabo esta sesión. El propósito de esta sesión es guiarlos y orientarlos en relación a la realización y dudas de las actividades que vamos a realizar durante este módulo 13, así como implementar estrategias para que ustedes alcancen los aprendizajes de la semana. Abordaremos dudas específicamente de las actividades de la semana, así como realizar los recursos de Prepa en línea set. Buenas noches, Ernesto. Por el momento eres el único que ha ingresado y bueno, vamos a seguir llevándola a cabo la sesión. La agenda, perdón, de esta sesión es el propósito que ya lo compartimos, la evaluación, actividades de la semana, tabla de amortización, dudas de la semana y referencias. Ok, les recuerdo un poco de la evaluación de esta semana. Es importante considerar que ya nos encontramos en la tercera semana, donde ya se integran todos los conocimientos. Entonces, aquí vamos a estar trabajando ya con las últimas actividades, que son dos actividades de la unidad número 2, ahorro, crédito e inversión, para completar, bueno, los 42 puntos propuestos de la semana 1, 2 y 3. Ya si nosotros atendemos a las indicaciones, realizamos las actividades de las semanas y no digo que no nos hayamos equivocado por alguna circunstancia, pero identificamos nuestros errores o nuestros aciertos, va a ser muy sencillo que trabajemos con el producto integrador de la semana número 4, ¿sí? Entonces, bueno, ya teníamos el punch para trabajar la semana número 4 y con el foro integración y la actividad integradora. También hay una semana, en la semana 4 de autoevaluación. Y bueno, esta semana es importante que consideremos algunas actividades que están propuestas para esta semana. Las actividades que estamos en esta semana 3 es obviamente las actividades formativas. El foro aprendiendo, les quiero pedir por favor que compartan el contenido, que ustedes puedan participar en el foro, porque las actividades en la plataforma es también esto el foro, también es participar en el foro, también revisar los recursos. Entonces, les encargo que participen en el foro, ya que el foro lo podemos estar nutriendo y nos va a ayudar mucho en la última semana del foro de integración. Y hay dos, está la actividad socioemocional, que al igual que en la semana 1 lo estamos trabajando con el cuestionario socioemocional. Recuerden que con solo contestar el cuestionario, no es que estés bien, no es que estés mal, sino que tendrías tus 5 puntos. Y en las encuestas de opina sobre tu asesor virtual, que soy tu servidora, y opina sobre el módulo 13, bueno, eso vas a poder visualizar lo que viene en la semana número 4. Entonces, les voy a pedir por favor que contesten esta parte. Es muy importante que nosotros identifiquemos, por ejemplo, en mi parte como asesor, identifiquemos cuáles son los aciertos o cuáles son los errores en las sesiones o en la explicación o si tuvieron alguna duda en relación a los temas. También, por ejemplo, opina sobre el módulo 13, nos ayuda a identificar si efectivamente las actividades son lógicas, son coherentes, están bien explicadas y sobre todo son aplicables para ustedes en su vida cotidiana, en su vida laboral o incluso hasta en su vida social, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esta parte para seguir trabajando con estos aspectos. Y bueno, esto es lo que vamos a realizar como evaluación y en esta semana, bueno, ya platicamos estas actividades adicionales y bueno, nada más para reiterar que las actividades formativas también nos ayudan a entender mejor la semana, a entender mejor los procesos y a completar nuestros conocimientos adquiridos, ¿sale? Ok, estaba esperando a ver si llegaba alguien más, pero
Bueno, vamos a hacer un Educaplay, por favor, donde, aquí les voy a compartir el código QR, pero también se los voy a compartir por medio de, este, de aquí de Meet, ¿sale? Lo voy a anclar y les comparto la presentación por si quieren leer el código QR. Este es una muy sencillo, es una actividad muy sencilla que nos va a ayudar a identificar su participación primeramente en esta actividad y como segunda situación nos va a ayudar a identificar los conceptos de ahorro, crédito e inversión, ¿sale? Los voy a dejar un momentito y regreso con ustedes.
Muy bien, ya vi que Ernesto ya terminó. Bueno, esta actividad nos ayudó a identificar los conceptos básicos de ahorro, crédito, inversión. Entonces, fue un juego de letras donde nosotros identificábamos los conceptos, banco, interés, deuda, fondos y demás. Bueno, estos son como los temas principales que vamos a desarrollar en esta unidad número 2, denominada ahorro, crédito e inversión. Entonces, bueno, ya que tenemos esta parte, ya nos vamos a ir directamente a las actividades y las recomendaciones de esta semana. No sé si tengas, Ernesto, alguna duda, si has revisado las actividades o si tienes alguna duda para irnos directamente a tu duda o a recomendaciones generales. Bueno, ahorita en lo que tú escribes, vamos a empezar a platicar lo de la actividad. Si tienes una duda, con gusto estamos para guiarte y orientarte. ¿Sale? Bueno, recomendaciones generales. Por favor, revisen el archivo que van a entregar. Me da mucha tristeza que ustedes entreguen archivos diferentes a los que están solicitando, aunque esté bien la actividad. Yo, una de las partes es que yo, eh, para bienestar de ustedes, calificamos mediante la rúbrica, ¿sí? Entonces recuerden, si aquí me dice que en un documento de hojas de cálculo ustedes van a entregar una actividad enlistada a continuación, pues obviamente tenemos que entregarlo en hoja de cálculo. Puede ser Excel o puede ser el de Google hoja de cálculo. Entonces sí les vamos a pedir, por favor, que hay que fijarnos muchos en esta parte, porque en verdad me han entregado actividades muy buenas, pero si consideramos que en la rúbrica viene esta situación, sí tendríamos que bajar unos puntos correspondientes a, sobre todo esta parte de no evaluable, porque no entregas un documento en hoja de cálculo y me siguen entregando el documento en procesador de texto, entonces, o en otro archivo diferente. Entonces, les voy a pedir, por favor, que estemos revisando continuamente esta parte y como recomendación, pues hay que trabajar esta situación. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Ernesto. Entonces, bueno, como recomendaciones, bueno, ya les califiqué los que me han enviado la actividad y nos vamos a ir directo a las recomendaciones generales de la actividad. Ok, entonces, bueno, nos vamos es una actividad donde, bueno, yo la hago de nuevo en hoja de cálculo con datos diferentes, ¿ok? Para que ustedes nada más sepan cómo va estructurada la actividad. Entonces, aquí hay unos parámetros que debemos de considerar y debemos de tomar en cuenta. eh, para realizar la actividad. Primeramente, bueno, me dan datos en cuestión de que es una familia donde nosotros vamos a dar tres tablas generales, una de ingreso, que es todo el dinero que entra, otra de egresos anuales por 12 meses, otra de saldo mensual, o sea, ingresos menos egresos. Y bueno, ellos quieren ver si en un determinado tiempo pueden hacer una inversión en adquirir los zetas eh, para su casa, ¿sí? Entonces, bueno, la actividad es de tres tablas y responder los cuestionamientos correspondientes. Aquí ya no nos piden ninguna gráfica, entonces ese es algo que debemos considerarlo. Segundo, aquí me dice que tenemos que elaborar directamente, me dan los datos generales del salario del papá, que me da un concepto mensual, el salario del hijo también, y una cooperación de la mamá, solo que hay un error aquí, bueno, considero que es un error porque todos los ingresos de una familia se deben de considerar también con todos los beneficios que tienes, por ejemplo, a la hora de trabajar.
¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son prima vacacional, aguinaldo, aumento de sueldo, en algunos casos pago de antigüedad o bonos, ¿sí? Entonces, aquí no se considera esta parte. Y aquí nos dan los datos que ellos ya tienen. La cooperación de la mamá nos la dan en forma semanal. Dice aquí, eh, cuentan con un ingreso semanal extra de la mamá. Entonces, quiere decir que esto lo vamos a proyectar a una situación mensual, ¿ok? Porque como vamos a hacer la tabla de ingresos por año y tenemos el ingreso mensual del hijo y del esposo, la tenemos que proyectar a la mamá por año. La situación aquí es que no nos dan la causa, motivo, razón o circunstancia por qué la mamá recibe este ingreso semanal. O sea, yo puedo creer que a lo mejor es una renta que ella tiene o a lo mejor es un trabajo que ella trabaja 1 o 2 días, o incluso toda la semana, no sé. Entonces, aquí también nos falta algo de información, pero bueno, considerando que la aportación que da la mamá por X circunstancia es constante, pues a lo mejor consideramos que es a lo mejor por una inversión o por una renta que ella recibe o por alguna ayuda en cuestión de bancaria o no sé, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer la proyección directamente para hacer el trabajo. Me dice que cada tabla la hacen en una hoja de cálculo, dice, en otra hoja de cálculo, en otra hoja de cálculo, pero identificando la rúbrica, no me menciona en ningún momento que deben de venir en hoja de cálculo separadas. Entonces, si ustedes consideran pertinente, lo podemos hacer en una sola hoja o poner en la primera hoja la portada, la segunda hoja todo el procedimiento, todas las tablas y en la tercera hoja pues las referencias y la conclusión si así lo desean. O si quieren pueden hacer toda completa. Acuérdense que mientras la rúbrica no me mencione que no va a evaluar estos aspectos adicionales, no va a haber ningún problema en cuestión de la actividad, aunque me lo mencione la actividad. O sea, yo le hago más caso a la rúbrica, obviamente, que a la actividad, porque con esta yo les estoy evaluando. Entonces, yo les recomiendo que cada vez que hagan su actividad, tomen la rúbrica, que ustedes ya la tienen, y hagan como un checklist de todo lo que nos pide la rúbrica y que está considerado justamente para entregar la actividad, ¿ok? Entonces, bueno, aquí un tip que yo les puedo dar es que nosotros ya están estas tablas realizadas y los podemos seleccionar y la podemos copiar directamente y ya yéndonos a una tabla nueva, lo pego y me sale la tabla tal y como está ya, y ya no necesito estar copiando y buscando cuál era el ingreso del papá o cuál era el nombre de esta tabla y demás. Entonces, bueno, ya esta tabla ya no la otorgan, no la dan directamente y con esta podemos trabajar aquí. Bueno, yo ya les voy a poner eliminar y yo ya tengo mi tablita hecha. Entonces, bueno, déjenles borro para que no tengamos como, bueno, las fórmulas correspondientes y ahorita las platicamos. Ok, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, yo voy a poner un salario del papá, acuérdense, diferente, voy a poner un sueldo del hijo distinto y nos vamos directamente con la cooperación de la mamá. Yo tengo, acuérdense que son datos distintos, que tengo la cooperación de la mamá que da 1,000 pesos. Entonces, bueno, si nos vamos a aspectos contables directamente, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner 1,000 pesos, que en mi caso es lo que va a recibir, y multiplicarlo por 4 y nos da 4,000. ¿Por qué por 4? Porque generalmente los meses tienen 4 semanas, aunque si nos fijamos directamente, por ejemplo, en una tabla, agosto, a pesar de ser de 31, me maneja 4 semanas
más y media, ¿sí? Más 3 días, ¿ok? Pero hay semanas que generalmente nada más nos van a manejar directamente 4 semanas. Entonces, 2, 3 días, pues podemos hacer como una excepción y ponerlo por 4 para hacer 4,000 pesos. Ahora, ¿queremos ser más exactos? Es muy fácil. Podemos multiplicar los 1,000 pesos que recibe por semana y lo vamos a multiplicar por 52, que son las semanas que tiene el año. Entonces, 52,000 pesos recibiría al año y esto lo dividimos entre 12, que son los meses, y nos da 4,333,33. En esta parte, nosotros podríamos decidir que este es el monto que podríamos poner, porque si se fijan, ya son 333 pesos más que, bueno, nos pueden ayudar. Ahora, si queremos ser todavía más exactos, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner 1,000 pesos de semana divididos entre 7, porque son los 7 días, y son 142,85. Esto lo multiplicamos por 365 días que tiene el año, nos da 52,142,85. Si esto lo dividimos entre 12, que son los meses que tiene el año, nos da 4,345,23. Entonces, aquí ya vamos como 12 pesos más a comparación que si nos proyectamos al año son casi 150 pesos más. Acá 150 pesos más, acá casi 3,000, como 4,000 pesos aproximadamente. Entonces, bueno, creo que sí puede ser un impacto al año, un ingreso más de 4,000 pesos en este caso. Ahora, multiplicado por 2, porque en la actividad recibe 2,000 pesos, pues creo que sí sería una buena cantidad anual. Entonces, ustedes deciden si ponen 4,000. En este caso, bueno, con mis datos, está bien. Si ustedes ponen el 4,333 también está bien, no por eso no vamos a tener el puntaje correspondiente. Entonces, ustedes deciden qué cantidad ponerle en la cooperación a la mamá. Lo que sí no se vale es poner 1,000 pesos, porque generalmente se equivocan y me ponen 1,000 pesos y pues hay error en el cálculo completo de la actividad, porque esto me refleja directamente en los saldos de ingresos menos egresos, pues un error de cálculo, ¿no? Entonces toda la actividad va a estar con datos incorrectos. Entonces, bueno, yo ya puse esta cantidad, 17, 10, 4, y aquí voy a utilizar una fórmula. La fórmula es muy sencilla, vamos a seleccionar y vamos a poner aquí una autosuma y automáticamente me va a sumar con esta formulita, que es suma B2 y 2 puntos B4. Entonces, aquí ya está la primera proyección. Si se fijan, bueno, aquí no contiene el signo. Entonces, para poner el signo, acuérdense que seleccionamos y nos posicionamos aquí en contabilidad, en las características del número y ponemos la cantidad que tenemos que tener en signo de pesos. Ahora ya tenemos esto y vamos a copiarla. ¿Por qué vamos a copiarla? Como les dije al principio, yo sé que, bueno, deberían de tener como esos bonos extras de aguinaldo, de ahorro, de fondo de ahorro, de vales incluso, porque no deja de ser un ingreso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí seleccionamos, ya tenemos el ingreso y al final otra autosuma para saber cuánto vamos a percibir al final con toda la suma correspondiente de los años. En este caso, 376,142,79. Entonces, bueno, en esta parte ya sacamos el ingreso. Ahora el egreso. El egreso nos dan una tabla que nos puede servir de guía. Esta tabla es importante que identifiquemos qué, cuáles son los gastos que se identifican con nosotros. ¿Por qué? Porque hay algunos gastos que no están identificados con nosotros y pueden tener algún, lo podemos quitar. Por ejemplo,
yo quité la renta, porque a lo mejor yo no rento, pero y agregué lo que fue el predial, porque es un impuesto, perdón, que se paga en el año correspondiente a la adquisición de casas y bienes inmuebles, ¿ok? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues miren, aquí hay una sin nada, entonces puedo seleccionar y puedo eliminar y ya lo elimino o insertar una nueva y le pongo una nueva. Y conforme a nuestros ingresos o el de nuestros padres o el de nuestra familia, nosotros vamos a proyectar esto. Entonces quiere decir que cada egreso va a ser diferente. Solamente el único que quiero ver repetido es el préstamo de la actividad, que son 5,000 y cachito, no recuerdo bien la cantidad, que bueno, yo aquí puse 762 y realizar nuestra tabla. En esta tabla hay que considerar que hay unos egresos que se hacen en una sola exhibición. Por ejemplo, el agua. Yo generalmente el agua la pago de forma anual en enero, al igual que el predial, ¿sí? Pero hay algunos otros que se modifican. Por ejemplo, los alimentos, que bueno, ya quisiera alcanzar con 2,500, ya no se alcanza con esa cantidad. Pero un ejemplo, tengo 2,500 y en febrero resulta ser que en enero pues estuve a dieta y demás, entonces fue un poco más barata la vida y en febrero pues que el Día del Amor y la Amistad, entonces 3,444 es más o menos lo que sumé. Y así más o menos vamos gastando hasta llegar a diciembre, que la cena de Año Nuevo y todo ese rollo son 5,000 pesos. Entonces, aquí hay un egreso variable, o sea, quiere decir que no en todos los meses es el mismo. Aquí en el transporte, pues bueno, siempre tomo a lo mejor 2 camiones o el Uber correspondiente y siempre me está cobrando lo mismo, ¿no? O el metro o el tren ligero, no sé. Entonces yo le calculé 1,200. A lo mejor aquí podemos poner gasolina, si nosotros tenemos auto, ¿no? Y mantenimiento incluso. Aquí yo tengo el cable, que el cable es un ingreso fijo, o sea, siempre me va a cobrar lo mismo, pero la luz no. O sea, la luz a lo mejor en enero me va a llegar el cobro de diciembre del arbolito y toda esa situación, entonces son 1,750. En marzo bajó ya 900, pero ya en mayo, cuando hizo un poquito más de calor, abrí ventanas, los días son más largos y demás, pues me bajó a 200. Ya con el abanico en julio, pues ya me subió un poquito en 522 y otra vez volvemos a noviembre, y entonces es un gasto que si se fijan es variable dependiendo de la época. Yo sé que a lo mejor algunos que viven en zonas con mucho calor, pues sí van a necesitar el aire acondicionado y la luz es más cara. Ahora, si también ya tenemos ambiente ecológico en nuestra casa, donde utilizamos la luz con solar, por ejemplo, pues ya sería diferente, ¿no? La colegiatura, aquí también están 1,000 pesos, que ojalá también las colegiaturas fueran de 1,000 pesos. En mi caso, ya no tengo colegiatura, pero yo les estoy dando el ejemplo. Y aquí, por ejemplo, en julio ya no me cobran porque son vacaciones. Hay algunos colegios, o si la tengo en el colegio, en escuela de paga, pues no de pública, no me van a estar cobrando. Pero en este caso, en colegios, yo recuerdo cuando tenía a mi hija en colegio, en julio yo no pagaba porque todos los demás meses se amortiguaba con el pago siguiente, ¿sale? A lo mejor también aquí en febrero podría ser conveniente poner los de las inscripciones junto con la colegiatura, entonces aquí serían 2,000 pesos. Y bueno, nosotros vamos alimentando nuestra información y bueno, el internet también es fijo, pero el préstamo también es fijo. Entonces yo puse una cantidad, recuerden, más pequeña, pero pues se tiende a hacer como más fácil. Y ya los egresos, volvemos a hacer una suma de todos los egresos y al final volvemos a sumar todo lo que gasto y en este caso gasté 105,366. Entonces, ahora ya en nuestra tercer tabla que nos piden, vamos a poner los ingresos. Aquí yo los puse en una formulita.
Puse igual a lo que tengo en la celda B5, igual en lo que tengo en la celda B22 y el saldo aquí realicé una resta de B26 menos B27 para tener cuánto tengo de dinero extra cada mes. Es importante considerar que cada quien va a ser diferente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cada quien tiene egresos distintos. Ingresos va a ser el mismo, eso sí, todos lo vamos a tener igual, pero egresos no. Ahora, como lo vamos a hacer en una tabla de hoja de cálculo, yo les recomiendo que me pongan aquí ya las fórmulas. Con que me las pongan las fórmulas no necesitan ponerme aquí abajo. Eh, ingresos menos egresos da el saldo para yo calificar esta parte. Acuérdense que en todas las actividades, en la rúbrica me menciona que tienen que realizar los procesos. Entonces, si no están realizados los procesos, pues no se acatan las instrucciones de la actividad. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, por favor. Y bueno, ya en esta parte ya terminamos ingresos, egresos y egresos. Eh, y totales del saldo. Ya teniendo esta cantidad que tenemos la suma, pues ya podemos empezar a contestar lo que nos preguntan, ¿no? Pero acuérdense que también hay una actividad después de la loseta. Aquí nos dice, bueno, yo compré 500 pesos cada caja y son 120 piezas en un total, aquí multiplico esta cantidad por esta, me dan en 60,000 pesos. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Lo puedes comprar en 4 meses, selecciono, veo cuánto es la suma, en mi caso son 86,644, sí la puedo comprar al contado, pero también me dicen que tengo que hacer una proyección para un crédito de estas losetas que se va a proyectar directamente a un porcentaje de crédito anual. Aquí encontramos una diferencia que no la habíamos trabajado anteriormente porque dice, dejen para que revisemos esta situación. Ajá, una tasa de interés anual. Si se acuerdan, en las actividades anteriores teníamos interés mensual en aquella compra de las computadoras y no la teníamos que dividir entre 12. En este caso, como el interés es anual, sí se tiene que dividir entre 12 para que nos haga la proyección de forma mensual. Entonces, bueno, aquí ponemos, esta es la fórmula que podemos utilizar directamente para el interés, que es la misma que utilizamos en las computadoras. Sí, bueno, en aquel entonces que yo compré lavadoras y estas se multiplicaron 60,000 por la fórmula. En este caso me da 4,200, del cual nosotros tenemos que dividir entre 12 para saber cuánto de interés me van a cobrar por mes. En este caso son 350 pesos de puro interés, más obviamente el producto que son los 60,000 pesos entre 12, que es lo que tendríamos que pagar proyectado al año. Y bueno, ya después me dan la respuesta de cómo lo hicieron, aquí contestan cuál es la tasa y bueno, tener como justamente toda la redacción de su conclusión, de su reflexión para completar la actividad. ¿Tienen alguna duda en relación a esta actividad? Así es, Ernesto, son ingresos, bueno, egresos justamente que nosotros tenemos en casa, ¿sí? Como les mencioné, si ustedes no tienen renta y si tienen casa propia, pues nada más ver lo del predial. Si no, no pagan predial por ser ejidal, pues no la pongan. Si pagan renta, poner los 4, 5,000 pesos, 6,000 pesos de renta. Este, lo más aproximado, pues obviamente todos los egresos no los vamos
a incluir porque de repente es difícil tener una exactitud, ¿no? Porque, que bueno, eso lo deberíamos de hacer para tener una tranquilidad financiera, para saber cuál es nuestro presupuesto. Sin embargo, pues la proyección es identificar los egresos principales para hacer esta actividad. A lo mejor con el transporte, mejor yo pongo gasolina, o a lo mejor es, no sé, no tengo la colegiatura, elimino colegiatura, pero recuerden, los que sí debemos de poner es el préstamo, ese sí lo deben de poner sí o sí, y bueno, alimentar todos los egresos que de acuerdo ustedes tengan proyectados, ¿no? Como les comento, no, a lo mejor no vamos a poner todos, sabes que tengo idas al café, idas al cine, no sé, a lo mejor gastos médicos o no sé, alguna situación que se presente. Si ustedes lo quieren agregar, lo pueden hacer, pero si no, lo pueden hacer de una forma pues sencilla, pero los gastos, identificar los gastos más fuertes que nosotros normalmente tenemos en nuestra casa, ¿no? Y como les mencioné, si no vivimos, o sea, si nosotros no dependemos directamente de nosotros, pues a lo mejor de mi esposo, de mi esposa, o a lo mejor de mi papá, de mi mamá, porque muchos de ustedes todavía viven en casa con sus padres, ¿no? O con sus abuelitos. Entonces, así lo tendríamos que proyectar. Bueno, si tienen alguna duda, espero que te haya aclarado la duda y continuamos con la siguiente actividad. Ok, vamos a hacer una tabla de amortización. ¿Qué es una tabla de amortización? Es un documento informativo en el que ustedes podrán ver de manera detallada las fechas y la cantidad de dinero para pagar un crédito correspondiente. Normalmente la tabla de amortización la podemos hacer en inversiones, por ejemplo, autos, que son inversiones fuertes, o alguna casa que son proyectadas normalmente 15, 10, 20 años, podemos hacer la tabla de amortización. Entonces, bueno, aquí viene un ejemplo de una tabla, cómo hacer una tabla de amortización, por ahí viene un video, aquí está. Entonces, nos puede ayudar mucho esta información por si no sabemos cómo hacerla directamente en Windows. Nada más hay que tener mucho cuidado porque esta tabla de amortización nos maneja un interés mensual, que es lo que acabamos de ver, un interés anual, que es lo que acabamos de ver en la actividad anterior, pero en esta actividad el interés es mensual, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a, no sé si pudieron entrar al simulador y bajar la tabla de ahorro para revisarla. Este simulador nosotros hacemos, déjenles platico, hacemos el inicio, el ahorro, cuánto quiero saber que obtendré y el periodo. Voy a hacer una proyección sencilla y les va a salir una tabla como esta. Ustedes pueden bajarlo directamente el comparativo aquí en descargar en Excel, pero si ustedes en ocasiones están trabajando con su celular o con su tablet, no lo van a poder bajar porque como es documento de Excel, en ocasiones tenemos que comprar el programa, que es lo que les estuve platicando en la sesión anterior. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, ya lo podrían ver. Dejen que me aparezca. No sé si me aparece porque como lo he bajado tantas veces, aquí está. ¿Sí? Entonces ya me sale la proyección y este es el archivo que podemos proyectar. Aquí nos dice muy clara la instrucción. Fíjense, aquí es cuando hay una identificación diferente. Aquí la instrucción me dice que ustedes van a hacer una hoja de cálculo que incluyas la tabla generada. Sin embargo, en la rúbrica me aparece, creo que ya había terminado la sesión por el tiempo. En la rúbrica me aparece, no quiere entrar. Qué raro. Bueno, para no entretenernos en esto. Mm, Bueno, en la rúbrica
si nosotros nos revisamos directamente aquí en la rúbrica, nos aparece que ustedes pueden entregar el archivo en el documento que ustedes decidan. Solamente si tenemos que tener este documento en este formato donde nosotros vamos a copiar y pegar para ponerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si por algo no lo pueden bajar, no lo pueden descargar, por favor, en la siguiente sesión me lo indican o me mandan un mensajito para yo publicarles la proyección directamente. ¿Sí? Y esta es la que vamos a trabajar, donde nosotros vamos a identificar los dos bancos que generan el rendimiento más alto y los dos que generan el rendimiento más bajo. En este caso, cheques y ahorro no me lo consideren, por favor, solamente estos dos bancos. Después nosotros vamos a identificar cuál banco nosotros meteríamos nuestro dinero para dar el enganche de un auto. En este caso, ustedes van a decidir el banco que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden hacer Banjército o a lo mejor, sabes que aunque dan poquito, yo me voy a ir directamente con el Banco Bienestar porque ahí recibo una beca y demás. Entonces, creo que mejor o a lo mejor nos vamos al Banco Azteca, por ahí, creo que no aparece, aquí está, Azteca, porque el Azteca está a la vuelta de mi casa, tiene un horario amplio, está todo el día, entonces salgo de trabajar y todavía lo puedo ver. O a lo mejor en Santander es ahí donde yo recibo mi nómina y yo siempre he trabajado ahí, entonces prefiero, aunque me dé el rendimiento más bajo, trabajarlo en Santander. Entonces ustedes ya van a decidir en dónde van a invertir su dinero y ustedes van a hacer la resta de la inversión del carro. Por ejemplo, si el carro vale 350,000 pesos, aquí vamos a hacer una resta donde vamos a poner los 350,000 menos el enganche que vamos a nosotros a dar, porque aquí vamos a invertir. En este caso, yo escojo Santander y me da 299,198. Todos van a ser diferentes, porque pues obviamente cada quien va a tener un banco que cada quien va a escoger por X circunstancia. Entonces, cuando ya tenemos este dato, con este dato, nosotros vamos a hacer nuestra tabla de amortización. Y la tabla de amortización siempre tiene la misma estructura. Aquí sí les recomiendo, por eso les digo que hay que hacerlo mejor en hoja de cálculo, porque con la fórmula me lo va a generar automáticamente. Todas las tablas de amortización tienen que tener esta estructura. Tienen que tener el periodo por meses. En este caso, bueno, yo la hice de 36 y tienen que tener la deuda al inicio. En este caso, bueno, yo revisando la deuda anterior que teníamos fue de 290, pongamos 300,000 pesos, ¿sí? Entonces aquí voy a poner 300,000 pesos. Y el interés en este caso es el 6%, entonces lo voy a multiplicar lo que tengo en la celda B2 por 0.06. La amortización es lo que tengo de la deuda del inicio de cada mes, que son los 300,000 pesos, entre el periodo. Estos son 36 meses. Ojo, aquí yo puse, anclé con el signo de pesos la celda correspondiente a la columna y correspondiente a la fila, porque este va a ser siempre estable. La amortización siempre, independientemente del mes, siempre va a ser estable. O sea, son en este caso 8,333. Y el pago ya vamos a poner el interés más la amortización. Ahora, la deuda al final del mes es la deuda del inicio menos el pago más el interés generado, ¿sí? Si ustedes por algo no me hacen la tabla, me tienen que decir las fórmulas como se las estoy redactando. Ahora, la deuda del inicio es la deuda al final correspondiente al año anterior. Ya aquí ya tenemos nuestra tabla. En este caso vamos a jalar hasta el fondo y en este caso, por ejemplo, o podemos copiar y pegar. Y aquí también podemos copiar y podemos pegar.
Entonces ya terminamos con una deuda de 0 pesos y con un crédito de 300 proyectado a 36 meses, voy a pagar 633,000 pesos, más del doble, ay, ¿por qué no se borra? Más del doble de mi crédito. Entonces, fíjense, a lo mejor nos dicen, ay, nada más voy a pagar el 6% mensual de la deuda, ¿sí? Pero al final van a ver lo que se proyecta. Ahora, muchas veces nosotros no podemos adquirir un auto de 300,000 pesos. Entonces, lo mejor es que decir, ¿sabes qué? Pues bueno, es una inversión, así también son las casas. Es una inversión que yo estoy haciendo y que yo estoy pagando para la compra de un auto, en este caso, que necesito y aunque yo sé que después de 3 años voy a pagar el doble, pero voy a tener mi auto que me va a generar algo, ¿no? Y bueno, también dice una de las preguntas que tenemos que proyectar que si fuera a 24 meses, ¿cómo se realizaría? Entonces tenemos que hacer otra tabla de amortización proyectada a los 24 meses de la forma similar a esta para saber si efectivamente se paga más o se paga menos. Bueno, en este caso fueron 300,000. Y como ya tiene la fórmula de todo, entonces por eso automáticamente ya se me genera. Entonces aquí pago 525,000 después de 2 años, ¿sí? Y aquí ya pues doy respuesta a la actividad correspondiente de esta parte, ¿no? Ya después vamos a contestar lo que nos dicen, que conviene más, si comprarlo, cuánto será lo que pagamos de interés en tanto tiempo, cuánto es lo que nos gasta, cuál, si nos conviene o nos conviene. Entonces, bueno, repitiendo esta parte, sí es importante que consideremos un crédito de inversión, sobre todo para una casa, porque una casa, pues obviamente no podemos dar 1,000,000 de pesos, a lo mejor de lo que me cuesta la casa, no podemos dar proyectadas y bueno, tenemos beneficios adicionales, los que trabajamos con sueldos y salarios, que todo esto puede ser deducible. Entonces, nosotros pagamos un interés por trabajar, un impuesto por trabajar, normalmente es del 1,7, 1,8% a el 30%, dependiendo de nuestro sueldo, 30 y tantos por ciento. Entonces ya llega, en el año, nosotros ya podemos deducir una casa, pero no podemos deducir un auto. Entonces, bueno, estas son otras cosas que podemos tomar en cuenta ya cuando tengamos esta situación, pero sí es necesario que nosotros hagamos esta proyección y sepamos cuánto un crédito que generalmente se va a 10, 20 años, como son las casas, estos créditos pues ya nos ayudan primeramente a tener ya pues una casa que a lo mejor no tenemos 1,000,000 de pesos. Ahora, la casa tiende a subir. Entonces, todas las inversiones inmobiliarias tienden a subir. Más o menos ustedes cuando ya se encuentren a los 5 años pagando su casa, la renta de su casa ya equivale a lo que están pagando al mes. Entonces, normalmente sí, a lo mejor los 5 primeros años sí es muy pesado pagar lo que nos piden de, del pago mensual, pero a partir de los 5, ustedes ya van a estar viviendo en casa, van a estar en su casa y ya lo que están pagando de el pago de la casa, pues es lo que pagarían de renta en su zona más o menos, ¿sí? Entonces ustedes a lo mejor ya pueden decir a los 5 años, ¿sabes que ya rentamos nuestra casa, ya nos vamos a vivir a otro lado y la renta se va pagando sola y obviamente a los 10 años ya se proyecta mejor esta inversión y ustedes ya tendrían un rendimiento, ¿sí? Entonces, es cuestión de, pues, de que ustedes decidan cómo organizar esta parte y cómo recibir justamente todo lo que ustedes generan en todo esto de inversión y demás. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Santiago, publiqué, deja copio y pego. Publiqué también una actividad, por favor, para EducaPlay.
Por favor, ¿me ayudas a hacerla? Aunque ya terminemos, ¿sale? Aquí ya está el EducaPlay para contarte tu asistencia. Ernesto ya lo hizo, entonces ya nada más faltaría José Santiago, ¿sale? Y bueno, ok, entonces, si ya no hay dudas, pues creo que sería todo el día de hoy. Quedo atenta a cualquier comentario. Por favor, esa tabla de la actividad número 6, chéquenla a ver si la pueden bajar. Si no, mándenme un mensaje para yo estarla bajando y no se esperen hasta el viernes o esperarme el viernes para también compartírsela, ¿sale? Pues muchísimas gracias, estamos en contacto. En un momento más subiré la sesión para que la revisen. Gracias, José Santiago y Ernesto, por su asistencia. Y, muy bien, gracias, Ernesto. Este, Perfecto. Entonces, cualquier cosa estamos a sus órdenes, ¿sale? Muchísimas gracias, feliz semana. Bueno, es ombligo de la semana, feliz semana y nos vemos el viernes. Hasta luego y que descansen.